Ok, buenas noches, querida familia, queridos hermanos y queridos amigos. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en este lugar? Amén. Amén, cierto, esa es la actitud. Pero va a ser un tema basado a grupo pequeño. Pero antes yo quiero hacerle una pregunta y quiero que ustedes me respondan. ¿Qué concepto tienen acerca del grupo pequeño? Conjunto de pocas personas. ¿Sí? Es el inicio de una iglesia. ¿Sí? ¿Válido? Para darle inicio a esta actividad, yo quiero que por favor ahí cerremos los ojos y oremos. ¿Oremos? Cariñoso y buen Padre que estás en los cielos, te estamos agradecidos, Señor, por el privilegio que nos brinde por estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por las personas que han sacado de su tiempo y han venido aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Bendice este grupo, oh Dios, y permite, oh Jehová, que lo que se vaya a hablar en este tema, en esta presentación, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Permito, Dios, que todo sea para honra y gloria tuya. Te lo pedimos, Señor, no porque nosotros hayan méritos, sino los méritos sagrados de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. A veces nosotros sabemos, o quizás no sabemos, o tenemos la idea de lo que es un grupo pequeño, pero en sí no sabemos cómo se debe organizar un grupo pequeño, ¿cierto? Y lo ideal es tener el principio, cómo se debe establecer un grupo pequeño. No simplemente es venir, es decir, aquí en un lugar y, bueno, vamos a cantar, o vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Eso va más, mucho allá de eso. Aunque eso es lo que acabé de decir, que orar y leer y cantar es fundamental en los grupos pequeños, porque de eso se basan los grupos pequeños, ¿cierto? Pero un grupo pequeño no quiere decir que se consta de 10 personas para adelante. Pero fíjense que en la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo, ¿cierto? Interesante. No quiere decir que se tiene que ver o tiene que haber un grupo de pequeños que hayan 20 o 15 o quizás 18 personas para establecer un grupo pequeño. Solamente consta de 2 personas que tengan un corazón dispuesto para así buscar al Señor en ese grupo pequeño. ¿Qué se hace en un grupo pequeño? Más allá de conocer la persona, ¿sí? Porque a veces cuando se forman los grupos pequeños, llevamos quizás 1 mes, 2 meses estableciendo un grupo pequeño y conociendo a una persona, pero simplemente la miramos, pero no nos vamos y nos acercamos a esa persona y le preguntamos, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿A dónde viene? ¿A qué te dedicas? ¿Cierto? A veces nosotros no implementamos eso en un grupo pequeño. Un grupo pequeño va más allá de hacer eso, de ir y conocer a esa persona, de a veces llegar a ser vulnerable con esa persona. Vamos a encontrar 4 características que debe tener aquellas personas que se implementan o que hacen parte de un grupo pequeño. Esto es 18:21. Además, escogen entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1000, 100, 50 y 10 personas. El primer punto es hombres virtuosos, hombres temerosos de Dios, hombres que no sean avareces y que aborrezcan la avaricia. 4 puntos interesantes, ¿cierto? A veces nosotros pasamos despercibidos estos 4 puntos, pero mira que el versículo 21 del libro de Éxodo, del capítulo 18, Moisés le dice a los príncipes que cojan personas de su pueblo, pero Moisés le da los principios que debe tener una persona para así poder formar un líder. Muchachos, por ahí dicen que solo se llega más rápido, ¿cierto? Pero acompañado se llega más lejos. Ahora vamos a hablar qué se hace en los grupos pequeños. Compartir, ¿qué más? Confraternizar, aprender más, conocerse. Excelente. Tenemos 5 puntos claves, 5 características fundamentales que nos explica con claridad qué se hace en un grupo pequeño, así como estamos. La primera es la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En la Biblia tenemos cientos, si no son miles, de testimonios y de ejemplos donde nos explica cómo los patriarcas, cómo los profetas, cómo los discípulos, hasta como el mismo Jesús oraba. Ahí literalmente está todo. Sí, la repetición, la persistencia es clave. Pero en la Biblia está todo. Voy a volver a recalcar un ejemplo, y ese es el ejemplo de Nehemías. Lo repito mucho porque quiero que se me guarde más. Por ahí dicen que entre más uno repite, entre más uno enseña, más aprende. Nehemías oraba de una manera muy en particular.
Lo dividía en 4 fases para que todos lo tengamos en cuenta. Y los que ya escucharon lo vamos a volver a repetir. La primera, es muy curioso ver cómo él siempre recalcaba y reconocía la grandeza de Dios en la vida de esa persona. Decía: Dios de Israel, Dios de Moisés, de Jacob, que sacaste al pueblo de Israel de Egipto. Segunda parte, él entraba a pedir perdón por sus pecados, pero es muy curioso ver cómo pedía perdón por los suyos, por el pueblo. Siguiente, y esta es una parte fundamental, él entraba a presentarle a Dios las promesas que él ya había hecho. Cuarta y última parte, Nehemías le decía al Señor lo que necesitaba. Le decía su necesidad, su petición. Señor, nos están atacando. Señor, necesito pagar el semestre. Señor, mi abuelita está enferma. Señor, me despidieron. Señor, ayúdame, ayúdame. Y a él no le daba miedo, no temía en pedirle una victoria a Jehová. Porque siempre y cuando nosotros sepamos que lo que le estamos pidiendo a él está alineado con su carácter, o también está alineado con ayudar a los demás, con esa misión, ¿qué miedo nos va a dar de pedirle esa victoria? Siguiente parte de las cosas que se hacen en un grupo pequeño. Tenemos estudiar la Biblia. Tercera parte que ya la hicimos y normalmente con eso empezamos, la cual es adorar y alabar a nuestro Creador. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan a su presencia con regocijo. Siguiente punto, tenemos contar testimonios. ¿Cuál es el orden que más bíblicamente es la correcta para uno comenzar un grupo pequeño? Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes ¿en dónde? En oración. Está lo primero, oración. Muy bien. Ahora, por favor, vayan al capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios. Punto número 2. Note que el 1 comienza primero con oración, luego pasa al 2 con alabanza. Alabando a Dios dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Primero, cuando usted llega al grupo pequeño, no importa los que estén, no importa. Pueden ser 2, 3, porque ¿qué fue lo que iba a decir? Donde hay 2 o 3, y acá hay más. Acá hay más. Yo estoy en medio de ellos, dijo Jesús. Cuando usted viene al grupo pequeño, lo primero que usted tiene que hacer es orar. ¿Por qué orar? O sea, yo siempre me pongo a ver, bueno, ¿por qué siempre hay como ese orden en la Biblia? Un orden tan perfecto. Y antes de responderles a esa pregunta, yo les voy a decir lo siguiente. Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, de Seth nació un hijo, por allá en Génesis capítulo 4, nace un hijo. Y en el versículo 26, no lo vamos a leer por tiempo, en el versículo 26 dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. O sea que desde el inicio siempre se comenzó el tema desde la oración. Mire que siempre la Biblia tiene que dar una explicación del por qué. De hecho, Levítico capítulo 9, versículo 22 dice que Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. O sea, le dio una parte de la oración. Y dice que en el versículo 23, Jehová se apareció. Note. Aarón levanta las manos, bendice al pueblo, o sea, invoca a Dios y Dios se aparece. Pero en el versículo 24 luego dice que todo el pueblo alabaron. Miren que acá hay un orden. Primero se ora, Dios se manifiesta y luego el pueblo alaba. Nosotros oramos es para darle la bienvenida a Él. Si primero va la oración y luego va, bueno, la alabanza, los himnos, ¿qué sigue según la Biblia? Entonces vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Versículo 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Primero, ¿qué es lo que está haciendo? Orando. Inclina su rostro a tierra. Asimismo, todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Ahora, versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar. Note, número 2. Oración, alabanza. Número 3, versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá.
Y dice, se mataron los unos a los otros. Les explico, aquí está hablando en contexto de guerra, ¿no? Contexto de guerra, el Antiguo Testamento era de guerra. Cuando usted le habla a Dios, ¿usted qué espera? Que Dios te hable a ti. Después de que tú ores, después de que tú alabes, ahora Dios responde la oración. O sea que después del grupo pequeño, orar, alabar, sigue la lectura de la Biblia. Ahí están las tres énfasis del orden. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de la lectura que se pudiesen entender. ¿Qué hay que hacer después de la lectura de la Biblia? ¿Qué cree que podemos hacer ahora después de esto? Mira lo que dice el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Yo hago la pregunta, ¿ustedes están entendiendo el tema? Mire qué interesante. Dice, se fueron todos, a pocas palabras, están unidos. Compartir, comer, beber, mire. Todo tiene lógica, yo ya veo porque es que Dios en la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Todo enfatiza con claridad. Por eso, mi hermano, cuando usted viene acá, yo le aseguro que Dios lo bendice a usted. Porque seguimos el parámetro de lo que nos manda la palabra de Dios. Y voy a finalizar con lo siguiente. Cuando uno comparte, cuando uno hace esto, ¿con qué se finaliza? Dice Hechos capítulo 4, versículo 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo. O sea, después de compartir, terminaron con una oración. Qué bonito eso.